En este segmento de Conoce idiomas del mundo explicados en solo unos minutos, hablaré del idioma latín, el idioma hablado por los antiguos romanos y que dio origen al español, portugués, italiano, francés y rumano. ¿Y para qué saberlo si es una lengua muerta? Nunca está de más saber cuáles son los conceptos generales de un idioma, del cual aún usamos algunas palabras. Y ese es el propósito de este video. Empecemos con el alfabeto. Nuestro alfabeto consta de 27 letras. En el latín clásico su alfabeto era de 23 solamente. La pronunciación de estas letras son bastante similares a las de nuestro alfabeto. Voy a poner atención en algunas letras que pueden confundirnos a la hora de pronunciar el latín. La C, la G y la V. Estas son las vocales. A, E, I, O, U. Como pueden notar, la V suena como nuestra U. De aquí podemos deducir que si pronuncio estas sílabas en latín serían wa, we, wi, wo, wu. La C siempre sonaba como K. Pronunciando estas sílabas, K, ke, ki, ko, ku. La G siempre suena como la G de gato. Ga, ge, gi, go, gu. Ahora pasemos a pronunciar algunas palabras. Esta es la palabra por ciudadano en latín. Entonces, ¿cómo creen que se pronunciaría? Así. Kiwis, kiwis. Este era un saludo al César. ¿Cómo podría ser? Awe Caesar, awe Caesar. Esta es la famosa frase de Julio César. Llegué, vi y vencí. Weni, widi, wiki. Weni, widi, wiki. ¿Y cómo se pronuncia Julio César en latín? Julius Caesar, Julius Caesar. Esta famosa frase que aún usamos, que significa y las demás cosas. Etcétera, etcétera. Verdad. Veritas, veritas. Pueblo, plebe. Vulgus, vulgus. Con el tiempo se comenzó a escribir con mu, así que cuando se enseña latín se utiliza también esta escritura. Vulgus. Esta era la forma escrita en un latín clásico, escrita del mismo modo como nosotros lo hacemos. Pero en la Edad Media el latín se solía escribir de este modo. Este es el primer versículo de Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Observen que ellos no tenían artículos. Ahora veamos una noción básica de la estructura de una oración en latín. En español la estructura básica es sujeto, verbo, objeto. El maestro enseña al alumno. En latín era sujeto, objeto y verbo al final. Es como si se dijera en español, el maestro al alumno enseña. Magister discipulum docet. Aunque ellos no eran muy rígidos con esta estructura. Y este siguiente concepto es la parte más difícil del latín. Este idioma usa lo que se llama casos gramaticales. ¿Y qué significa esto? Pues, explicado de una manera simple, cada sustantivo varía de acuerdo a su posición en la oración.
Aquí les doy solo 3 casos gramaticales. Son más. Maestro, cuando es el sujeto, es magister. Cuando está como objeto, magistrum. Cuando es posesivo, magistri. Les doy unos ejemplos. Cuando está como sujeto, el maestro al alumno enseña, magister disciplum docet. Cuando es objeto, el alumno al maestro ve, discipulus magistrum videt. Cuando es posesivo, los libros del maestro grandes son, libri magistri magni sunt. Imaginen tratando de aprender sustantivos en latín. Necesitan aprender varias formas de cada uno de ellos. Si esto les asusta, pues hay idiomas modernos que hacen lo mismo. Les doy 2 populares. El alemán y el ruso también usan casos gramaticales. Los sustantivos y adjetivos, así como en nuestro idioma, tienen plural. Pero no es tan fácil. ¿Se acuerdan que un sustantivo varía de acuerdo a su posición en una oración? Pues sus plurales también. Usemos una vez más el sustantivo maestro. Para decir maestros, si está como sujeto, magistri. Si es objeto, magistrorum. Si es posesivo, magistros. Y los adjetivos también son afectados de acuerdo a la posición del sustantivo. Un dolor de cabeza. Y el latín tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Y ustedes dirán, ¿pero qué es esto? ¿Por qué un género neutro? El alemán y el ruso también tienen estos 3 géneros. Les doy unos ejemplos. Sustantivo masculino. El niño un libro lee. Puer librum legit. Sustantivo femenino. El agua fría está. Aqua frigida est. Neutro. La guerra terrible es. Bellum terribile est. Observen una vez más que ellos no usan artículos. Y como pueden notar, estas son sus formas como sujeto. Si están en otra parte de la oración, varían. En cuanto a la conjugación de los verbos, se parece bastante a nuestro estilo. El verbo se modifica de acuerdo al pronombre. Por ejemplo, con el verbo comer, edere. Yo como, ego edo. Tú comes, tú edis. Él come, is edit. Si quisiéramos negar estas ideas, es cuestión de añadir non. Yo no como, ego non edo. Tú no comes, tú non edis. Él no come, is non edit. Y eso es todo. Suficiente información para que ustedes sepan de una forma general cómo funciona el idioma latín, un idioma del cual el español proviene.